esta lectura vamos a hablar del agrupamiento de K-medias. Primero haremos una breve introducción a su definición, sus desventajas y luego haremos una parte práctica. El agrupamiento de K-medias es un método de agrupamiento que subdivide en un solo grupo una colección de puntos de datos en K grupos o grupos diferentes. El agrupamiento de K-means funciona tratando constantemente de encontrar un centroide con puntos de datos muy cercanos. Eso significa que cada grupo tendrá un centroide y los puntos de datos en cada grupo estarán más cerca de su centroide en comparación con los otros centroides. El número de conglomerados que elegimos para un conjunto de datos determinado no puede ser aleatorio. Cada grupo se forma calculando y comparando las distancias de los puntos de datos dentro de un grupo con su centroide. Una forma ideal de averiguar el número correcto de grupos sería calcular la suma de cuadrados dentro del grupo, o conocido como WCSS. Para obtener ayuda para elegir el valor K óptimo para el agrupamiento de K-medias, se puede usar el método Elboom en contraste al método mencionado anteriormente, como también el coeficiente de silueta de Scikit de la librería que hemos usado y el método estadístico de brecha. Además, una desventaja importante del agrupamiento de K-means es la inicialización aleatoria de los centroides. La solución es K-means++. K-means++ es un algoritmo que se utiliza para inicializar el algoritmo de K-means, como lo mencionamos ya con su clara desventaja. El algoritmo es como sigue: elija un centroide uniformemente al azar de entre los puntos de datos. Para cada punto de datos diga X. Calculo dx, que es la distancia entre X y el centroide más cercano que ya se ha elegido, y se elige un nuevo punto de datos al azar como un nuevo centroide, utilizando una distribución de probabilidad ponderada donde se elige un punto X con probabilidad proporcional a dx2. Se repiten los pasos 2 y 3, que es calcular los puntos y el nuevo punto al azar, hasta que se hayan elegido los centros K. Finalmente, hay que continuar con el agrupamiento estándar de K-medias. Ahora que tenemos suficiente comprensión de K-means clustering, hagámoslo de manera práctica. Para este ejemplo práctico, vamos a utilizar un conjunto de datos que contiene 50 muestras de cada una de las 3 especies de iris, que es una flor: la iris setosa, la iris virgínica e iris versicolor. Se midió 4 rasgos de cada muestra: el largo y ancho del sépalo y el largo y ancho del pétalo. Todo esto en centímetros. Basado en la combinación de estos 4 rasgos, se planteará un modelo para distinguir entre una especie y otra. Bueno, ahora nuestro notebook de Jupyter. Primero vamos a renombrar nuestro archivo por iris. Vamos nuevamente a importar la librería de pandas, pandas ASPD. Y también vamos a usar el paquete de matplotlib para visualizar gráficas en lo que corresponde al tema de K-means. También importamos la librería matplotlib.pyplot spellty. Bueno, la siguiente línea, matplotlib inline, es para que Jupyter Notebooks nos permita mostrar los gráficos en el editor. Después, pues importamos el conjunto de datos. Tenemos una base de datos que la pueden descargar en la plataforma de Moodle. Entonces, primero en una variable almacenamos los datos de nuestro archivo. Entonces, imprimimos y imprimimos lo que hay en iris. De salida obtenemos 4 columnas y 150 filas. Dado que estamos agrupando los datos, no necesitamos las etiquetas o clases de especies de iris. Eliminaremos esta columna y usaremos la agrupación para juntar los puntos de datos en 3 grupos según la longitud del sépalo, la longitud del pétalo de la flor. Entonces eliminaremos la columna especies. Bueno, en la variable de iris clustering, vamos a eliminar la columna especies usando la función que ya hemos utilizado, drop, y las columnas que aquí se debe especificar es iris setosa, puesto que el archivo es delimitado por comas y no tiene nombres en las columnas. Entonces tenemos que usar la que aparecía previamente en la visualización, iris setosa. Entonces imprimimos nuevamente
lo que tenemos almacenado en la variable iris clustering para ir avanzando y visualizando los datos conforme pues digitamos código. Entonces en la salida vemos que ya está eliminada la columna y el siguiente paso es seleccionar dos características aleatorias del conjunto de datos para agrupar. Bueno, aquí le elegimos la longitud del sépalo, que es en la columna 0, y la longitud del pétalo en la columna 2. Bueno, en la variable x mayúscula, que es por convención, es igual a la iris del clustering y usamos la función iloc para escoger pues del data frame que visualizamos, pues seleccionamos estos elementos en base a la ubicación, que sería la posición 0 y la posición 2. Entonces aquí, y de eso seleccionamos los valores, .values. Entonces imprimimos lo que almacenamos en X y podemos ver que da como salida un array o una matriz de 2 dimensiones y vemos dentro hay dos ítems. Bueno, como para recalcar, elegimos dos características porque eso es lo que vamos a trazar en un espacio 2D. El algoritmo funcionará mejor para cualquier número de funciones. Ahora, el siguiente paso es usar el método de Elbow o codo para encontrar el número óptimo de grupos. Ahora importamos nuevamente scikit-learn.cluster para importar k-means, que es el algoritmo que estamos utilizando en este proyecto. Creamos la variable WCC, que es un arreglo vacío, y vamos a iterar por los 11 resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces, for i in range 1 a 11, dentro del loop, entonces k-means, una variable, es igual a k-means, la clase que vamos a utilizar, y como argumento pasamos el número de clústeres, es igual a i, la iteración, coma init, que es el inicializador, que es el enfoque que para disminuir las desventajas de este algoritmo es k-means más, y en random este es igual a 42. Entonces ahora vamos a alimentar este algoritmo k-means.fit con las entradas de x. Entonces x, que es pues la tupla que obtuvimos anteriormente. Entonces hay que añadir el WCSS a la lista de k-means inertia, que devuelve el valor de WCSS para un clúster inicializado. Entonces tenemos que de nuestro arreglo que tenemos anteriormente instanciado, entonces insertamos lo que es k-means.inertia y raya del piso. ¿Okay? Como pueden ver aquí, al imprimir WCSS da un error, pero no tiene importancia. Ya podemos ver el resultado de la predicción. Okay, para trazar el gráfico del Elbow, entonces utilizamos nuevamente la librería Matplotlib. Entonces plt.plot de rango 1 a 11 de WCSS y plt.plot del rango 1 nuevamente, es copiar y pegar la misma línea de código de WCSS. Utilizamos nuevamente plt para poner el título, que es la gráfica del punto de codo, y en la etiqueta en el eje X vamos a poner el número de clusters, y ahora en la etiqueta del eje Y vamos a poner el valor que nos dio en WCSS. Y ahora con el método .show mostramos la gráfica. Entonces está la gráfica y aquí podemos ver que después de 3, entre 2 y 4, en 3 la caída de WCS es mínima. Entonces elegimos 3 como el número óptimo de grupos para el clúster. Entonces ahora en el siguiente paso es ajustar el algoritmo k-means al conjunto de datos. Entonces k-means es igual a
al algoritmo k-means a la clase. El primer argumento es el número de clúster, que es igual a 3. El inicializador es igualmente el enfoque de k-means++, y el random state en este caso ya es 0. Ahora hay que devolver una etiqueta para cada punto de datos según la cantidad de clusters. Entonces, y, que son los de salida, es igual a k-means.fitPredict, las predicciones que se van a hacer según los datos de entrada, x. Entonces ahora imprimimos lo que almacenamos en y. Podemos ver un array unidimensional de varios ceros, unos y dos. Bueno, para visualizar los clústeres ya finalmente en sus grupos, pues hay que graficar en tramas el diagrama de dispersión. Entonces para XY con la etiqueta 1 como clúster 1 en color rojo y tamaño de punto 50. Esta es la primera línea. PLT scatter X abre llaves, Y es igual a 0,0 en el eje 0 inicial del punto cartesiano, de la gráfica cartesiana. Luego X, Y es igual a 0,1, cerramos, y el tamaño de punto es 50, en rojo, C es rojo, y la etiqueta es clúster 1. Nuevamente copiamos y pegamos para hacer el mismo procedimiento con el clúster número 2. Aquí cambiamos los valores para Y. En 1, en esta posición cambiamos a 1,1, cambiamos a color azul y el label es clúster 2. Y en el último, finalmente, pues la posición en Y en primero sería 2,0 y en Y sería igual a 2,1. El tamaño nuevamente el mismo, el color es verde y el clúster es el número 3. También hay que hacer un gráfico de dispersión trazando los centroides, ya con la etiqueta centroides, el color cian y punto de tamaño 100 para que se distinga en la gráfica. Entonces plt.scatter, entonces ponemos k-means.clusterCenters, raya al piso, abrimos corchetes, ponemos 2 puntos, coma 0, y nuevamente coma, k-means.clusterCenters, el método, raya al piso, corchetes, 2 puntos, coma 1, coma S, el tamaño 100, el color cian y la centroides. Ahora para visualizar la gráfica simplemente hay que colocar los títulos a la trama. El título sería plt title iris flower clusters, cerrar paréntesis, y plt.xlabel en el eje X sería la longitud del sépalo en la medida de centímetros. Luego en el eje Y, plt.label sería la longitud del pétalo en centímetros. Y vamos a añadir el método de leyenda para que aparezcan toda la categoría de los datos. Y finalmente plt show para mostrar la gráfica en Jupyter Notebook. Bueno, este sería el resultado final del análisis de la base de datos Iris. Podemos ver que hay dos grupos muy cercanos que se están mezclando, así como otro que está muy alejado. Por lo tanto, podemos inferir que hay dos especies de flores que tienen bastantes semejanzas en cuanto al sépalo y el pétalo, mientras que otra difiere mucho de estas dos plantas, muy diferentes, y no están en un grupo muy aislado. Y eso sería todo. Bueno, aquí termina el ejercicio de k-medios o k-means para la lectura de algoritmos de Machine Learning.